Para esto, mis hermanos, los voy a invitar a que abran sus Biblias en Génesis 2. Génesis 2, hermanos. Y vamos a hacer lectura del versículo 18, hasta el 25. Génesis 2, del 18 al 25, mis hermanos. Hago lectura, hermanos, y usted me sigue con su vista en las Escrituras, hermanos, ¿sí? Dice la palabra del Señor, del versículo 18 en adelante. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios bendiga la palabra del Señor, hermanos. Bien, hermanos, el capítulo que hoy estamos tratando, hermanos, nos habla acerca del matrimonio. El capítulo de la confesión que vamos a tocar en el estudio que corresponde el día de hoy, nos habla acerca del matrimonio, hermanos. Es el capítulo número 25. Del matrimonio, hermanos, ¿sí? Capítulo número 25, mis hermanos, ¿sí? ¿Alguien, hermano Misraim, me podrías ayudar con la luz, por favor? La de enfrente, ¿no? El capítulo 25, hermanos, ¿sí? Es curioso, hermanos. Hay muchas diferentes perspectivas, hermanos, sobre qué es lo que hace válido un matrimonio, ¿sí? Si el juez civil o la unión, hermanos, cuando se hace un servicio de agradecimiento a Dios para agradecerle por la unión de esa familia. Hay algunos que piensan que es uno, hay otros que piensan que es lo otro. Es curioso, hermanos, que la confesión toque el tema, ojo, hermanos, recordemos la estructura de la confesión, toque el tema, hermanos, del matrimonio después del haber visto los juramentos, luego viene la autoridad civil y luego viene el matrimonio, ¿sí? En primera instancia, hermanos, podríamos argumentar que según la estructura, la confesión está avalando, hermanos, que el matrimonio lo inicia con la unión de la autoridad civil, ¿sí? Pudiéramos pensar, hermanos, ¿qué es eso? Ahora, no estamos diciendo, hermanos, que eso sea, que no sea correcto, hermanos, ¿sí? Al final de cuentas, hermanos, la autoridad civil se instituyó, hermanos, para buscar que nosotros nos sometamos y nos sujetemos a Dios, hermanos. Y el matrimonio, de alguna manera, hermanos, nos ayuda a evitar ciertos pecados, hermanos, que son parte de la voluntad de Dios, hermanos, ¿sí? Pero después uno hace una pregunta, ¿qué pasa, hermanos, con las uniones matrimoniales que había antes de que la autoridad civil fuera instituida? ¿Eran válidas o no eran válidas? Ellos no tuvieron una autoridad civil
en el sentido estricto en que lo uniera. Entonces, hermanos, lo que vamos a tratar de estudiar el día de hoy es cómo nosotros podemos identificar lo que es un matrimonio, hermanos. Ojo, hermanos, no afirmamos que la unión por el juez civil, ¿se está escuchando un ruido, verdad? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Un chillidito, ¿verdad? Ahí se debe haber quitado. No afirmamos, hermanos, que la unión, ¿sí?, avalada por el juez civil, sea lo que valide el matrimonio. No estamos afirmando eso. Pero sí estamos afirmando, hermanos, que es lo más correcto. ¿Sí? Es lo más correcto el hacerlo, hermanos. Nosotros como creyentes, y sobre todo dentro del ámbito confesional, creemos que es lo más correcto, ¿sí?, al hacerlo. Sin embargo, eso no quiere decir, hermanos, que eso sea lo que valide. ¿Sí? Porque como veremos ahorita, hermanos, lo que valida realmente, hermanos, es el juramento público que hace la pareja de estar en unión, un juramento solemne que hace la pareja de estar en unión. Ahora, no quiere decir, hermanos, que todos aquellos que hacen el juramento público de estar en unión, es decir, que hacen públicamente, hermanos, su compromiso de estar viviendo juntos, no quiere decir que estén bien que no procedan a casarse bajo la autoridad civil. ¿Por qué no quiere decir, hermanos? Porque estamos mandados a someternos en ese sentido a la autoridad, hermanos, ¿sí? Pero es prácticamente, hermanos, dentro de la teología pactual, es un pacto que se hace, hermanos. ¿Sí? Un pacto que se hace, hermanos. Recordemos que es el pacto, hermanos, es un compromiso entre dos personas. ¿Sí? Donde uno es superior y el otro promete someterse a ese ejercicio, hermanos, ejercicio del estatus dado por Dios en ese sentido. Entonces, el matrimonio es parte de eso, hermanos, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito más acerca de esto, hermanos. Voy a leer, hermanos, lo que la confesión textualmente nos dice en los 4 artículos que toca referente al matrimonio, hermanos, ¿sí? Primero dice, hermanos, el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre a tener más de una esposa, ni para una mujer tener más de un marido. ¿Sí? Primero que nos enseña, hermanos, y yo creo que en esto todos estamos de acuerdo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre mujer y mujer, no entre hombre y hombre. Ojo, no entre hombre y niña, no entre niño y mujer, ¿sí? Es entre hombre y mujer, hermanos, ¿sí? Y no es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ¿sí? Y recordemos, hermanos, cuando hablamos de esposa, hermanos, incluye, aunque no es lo que fundamenta el matrimonio, la relación íntima, pero parte, hermanos, de los propósitos del matrimonio es la relación íntima. Entonces, no es lícito eso, hermanos, tener más intimidad con más de una mujer estando dentro del matrimonio, hermanos. Versículo 2 dice, el matrimonio fue instituido para la ayuda mutua del esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar impurezas. ¿Sí? Ahí nos está hablando del objetivo, de la razón por la que fue instituido el matrimonio, hermanos. Artículo 3 dice, pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Todas las personas capaces de dar su consentimiento en sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor y por tanto los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos, casándose con los que sean malvados en sus vidas o que sostengan herejías condenables, hermanos. Es necesario que el creyente, hermanos, no se una en este sentir, hermanos, con incrédulos. Y el 4, hermanos, dice, el matrimonio debe de contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad
el matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas pueden vivir juntas como marido y mujer. Entonces, está hablando, hermanos, de ciertos grados de consanguinidad, hermanos, que el Antiguo Testamento nos da. Aquí más adelante vamos a ver un aspecto, hermanos, un poco interesante, donde médicamente muchos han argumentado, y ahí vamos a platicar un poquito de ese aspecto, médicamente muchos han argumentado que un matrimonio entre primos hermanos no se puede realizar. Y curiosamente, hermanos, si nosotros leemos Levíticos 18, nunca se prohíbe. Y hay muchos que dicen que médicamente no es posible. Pero la palabra de Dios, hermanos, no lo prohíbe. Y ahorita vamos a tocar un poco más acerca de ese tema para poder entender cuáles son los grados de consanguinidad o afinidad que sí están prohibidos y cuáles no. Debido al deterioro moral en la actualidad, hermanos, sobre el tema del matrimonio, creo yo que es muy necesario, hermanos, que antes de tocar el tema que toca la confesión referente a esto, tendríamos que definir lo que es el matrimonio. Si ustedes se dan cuenta, la confesión no lo define. La confesión parte de que las iglesias que asistían en aquel entonces, que se congregaban, que confesaban esta confesión, parte de que ya sabían, hermanos, que era el matrimonio. Hay otras confesiones, hermanos, como la de Westminster o la Declaración de Saboya, que sí hablan acerca del matrimonio. Inclusive este capítulo no nos habla ni del matrimonio ni del divorcio. Otras confesiones sí lo hacen, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, el matrimonio nosotros lo podríamos entender como un pacto de compañerismo, hermanos, ¿sí? El matrimonio es un pacto de compañerismo. Es decir, hermanos, un acuerdo. Es la llavecita azul, hermano. Es decir, es un acuerdo, hermanos, acompañado de un juramento solemne, hermanos. Es decir, es un compromiso entre un hombre y una mujer de forma solemne. Recordemos, hermanos, cuando estamos instruyendo sobre los juramentos y votos lícitos, la parte que nos comentaba el pastor que nos estaba exponiendo en esa clase, ¿sí? El juramento solemne, hermanos, ¿a quién tiene por testigo principal? ¿Alguien se acuerda, hermano? Un juramento solemne, ¿a quién tiene por testigo principal? Al juez, a Dios, hermano. A Dios. Es el testigo principal. Un voto solemne es un acuerdo que se hace con Dios. El juramento solemne, hermanos, es un juramento que se hace entre personas, pero con testigo, poniendo como testigo a Dios. Entonces, mi hermano, sí, eso es un juramento solemne, un pacto de compañerismo. Ahora, este tiene que ser una promesa pública y formal, hecha por un hombre y una mujer, que lo introduce a esa unión matrimonial que tiene el propósito de proporcionar un compañerismo en diferentes aspectos de la vida. Ese es el propósito, hermanos, dar un compañerismo en diferentes aspectos de la vida. Génesis 2:18 leíamos ahorita, hermanos, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Y en Génesis 2:24 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En eso hace referencia el matrimonio, hermanos. El compañerismo mutuo del que nos habla la Escritura, hermanos, tiene que ser y debería ser en el aspecto sexual, en el aspecto vocacional, ¿sí? En el aspecto verbal y en el aspecto emocional. ¿Sí? ¿Qué querrá decir, hermanos? Lógicamente lo sabemos, hermanos, en el aspecto sexual, la relación íntima. ¿Sí? Pero en el aspecto vocacional, ¿sí? Mis hermanos, para que nuestro pastor
haya sido dictaminado o instalado como ministro, ¿sí?, en algún sentido también se tendría que corroborar que tiene la ayuda idónea para esa vocación. ¿Y quién es su ayuda idónea para esa vocación? No, nuestra hermana Saraí. En el sentido, por ejemplo, del nombramiento de diácono, hermanos, si el diácono se nombra y es una persona casada, en el sentido del nombramiento también tendríamos que ver, hermanos, a la ayuda idónea. Si la ayuda idónea, hermanos, le va a permitir ser ayuda en ese servicio que va a brindar. ¿Sí? En aspecto verbal, hermanos, ¿sí?, tenemos que tener mucho cuidado en que nuestra comunicación con nuestras parejas, aquellos que están casados o aquellos que tengan el plan de casarse, sea de comunión, esa comunicación verbal. De todos, hermanos, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre, hermanos. ¿Sí? Y sobre todo emocional, hermanos. ¿Sí? Hay en algunos casos, mis hermanos, en que las mujeres son más emocionales que los hombres. Y muchas veces a los hombres desespera ese emocionalismo de la mujer. Pero hermanos, nosotros como hombres tenemos que aprender forzosamente a ser en ese sentido una ayuda para las situaciones emocionales que las mujeres pasan. Y si la situación es al revés, hermanos, también tiene que ser de esa misma manera. ¿Sí? Este pacto, hermanos, del matrimonio no es una simple promesa. ¿Sí? Es un pacto que se hace públicamente frente a testigos. Y recordemos que el principal testigo es Dios, hermanos. ¿Sí? Algo que tenemos que aclarar, hermanos, también, y que muchas veces, hermanos, muchos han desvirtuado esto, es que el simple o la simple unión sexual no constituye un matrimonio. El simple hecho de tener una relación íntima no constituye un matrimonio. La Iglesia Católica mucho ha afirmado esto, romana. Pero esto no es así, hermanos. Hay más cosas que constituyen un matrimonio. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que en el Nuevo Testamento, hermanos, en el caso de José y María, hablaba de los desposados. Estas personas eran consideradas prácticamente un matrimonio, pero sin aún tener relaciones íntimas. ¿Sí? Entonces, no sé si usted ha escuchado decir la famosa frase, es que consumaron el matrimonio cuando tienen intimidad. No, hermanos, el matrimonio es matrimonio aún sin tener la intimidad. Si hay ese compromiso solemne, hermanos, esa manifestación pública, el matrimonio ya es matrimonio. ¿Sí? Ahora, hermanos, vamos a pasar a los puntos que toma el matrimonio. Ya una vez visto lo que es el matrimonio, vamos a ver a los puntos que sí toca la confesión. Primer punto, hermanos, la regla de la monogamia. Vamos a ver primero, hermanos, la monogamia, hermanos, como regla. Mateo 19, hermanos, versículos 5 y 6, nos enseña, hermanos, ¿sí? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, haciendo eco, hermanos, de lo que en el Antiguo Testamento en Génesis estábamos leyendo, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Primera de Timoteo 3, versículo 2 nos dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. ¿Sí? Entonces, estos textos nos están enseñando, hermanos, creo yo de forma muy clara, esta regla de la monogamia.
¿Qué es la monogamia, hermanos? Es la relación entre un hombre y una mujer. ¿Qué es la poligamia, hermanos? La relación entre un hombre y varias mujeres, o la relación entre una mujer y varios hombres. ¿Sí? La monogamia, hermanos, hace referencia al matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, usted me puede decir, hermano, pero entonces, ¿por qué vemos casos de hombres, hermanos, en algún sentido usados de forma maravillosa por Dios, en el que sí practicaban la poligamia en el Antiguo Testamento? Porque hay muchos casos, hermanos, ¿sí? ¿Se acordará de alguno? Yo creo que sí, hermanos, fácil, hay muchísimos, ¿sí? Si nos vamos a la época patriarcal, hermanos, todos, en su mayoría, tenían más de una mujer. Y muchas veces dicen, es que antes sí era permitido. Hermanos, si nosotros pensáramos que antes, en aquel tiempo, sí era permitido, estaríamos diciendo prácticamente que Dios cambia su forma de pensar. Pero no, hermanos, la monogamia, ¿sí? O el matrimonio entre un hombre y una sola mujer, está instituido desde cuándo, hermanos. Ahorita lo acabamos de leer, desde Génesis, desde la creación, hermanos. ¿Sí? Sí, exactamente. Si no, le hubiera quitado más de una costilla. ¿Sí? Pero no fue así, hermanos. Entonces, la monogamia, hermanos, aunque en el Antiguo Testamento, hermanos, varios hombres, hermanos, practicaban la poligamia, ¿sí? Eso no quiere decir que no eran violaciones a la ley divina del matrimonio, hermanos. Estaban violando la ley divina del matrimonio, hermanos. Todos y cada uno de ellos, hermanos, ¿sí? Nosotros en la actualidad tenemos más luz para entender que eso está mal, porque tenemos la palabra escrita en su totalidad, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, el nosotros practicar la poligamia con la revelación y la luz que tenemos del Nuevo Testamento sería mucho más peligroso, hermanos, que lo que fue para aquellos hombres, hermanos. Aunque no debemos de ocultar que todos aquellos hombres, hermanos, estaban quebrantando la ley de Dios. Gracias a Dios, mis hermanos, tenemos un Dios misericordioso, ¿sí? Que la promesa en el Salvador, hermanos, nuestro Señor Jesucristo también estaba intercediendo por ellos en esos pecados. De igual forma como intercede por nosotros. Entonces, hermanos, primero, la regla de la monogamia, hermanos, para nada es pensar, es que antes sí era permitida y hoy no. No, hermanos, nunca ha sido permitida. Antes no tenían tanta luz, hermanos, porque no tenían la escritura completa en esos tiempos. Y eran revelaciones que se iban dando. Sin embargo, ellos no podrían afirmar que no sabían y excusarse en un no conocimiento, hermanos. Porque Dios se los estaba revelando. ¿Sí? Entonces, tenemos que afirmar que ellos estaban pecando, hermanos. ¿Sí? Y eso nos hace ver, hermanos, que aún los hombres más santos que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento también pecaban. ¿Sí? Bien, hermanos, entonces ahora vamos a ver el propósito, hermanos, o los propósitos, perdón, los propósitos, que no es el propósito, no es uno solo, ¿no? Los propósitos, hermanos, ¿sí? Los que hay, que están alrededor del matrimonio, hermanos, ¿sí? Voy a poner en orden, hermanos, no quiere decir que ese sea más importante que el otro, ¿no? Es simplemente por darle un orden hasta ahí, ¿sí? Sí se ve la verde, hermano, ¿sí? La letra. Pero para atrás no, ¿verdad, hermano? ¿No? Luego lo voy a poner negro, hermano. La negra tampoco, van a decir, ¿verdad? Tener hijos, hermanos, ¿sí? El matrimonio, hermanos, fue instituido
para tener hijos. Génesis 2:28, hermanos, nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Hay mucha gente, hermanos, que ve la relación íntima como un mal necesario para tener hijos. Esto no es así, hermanos. ¿Sí? Esto no es así. La procreación, hermanos, ¿sí? Es uno de los propósitos del matrimonio, pero no es el único. ¿Sí? Es decir, hermanos, un matrimonio que no puede procrear hijos, no quiere decir que no sea matrimonio. Hay otros propósitos también dentro de ese matrimonio. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es tener hijos. Evitar impurezas, hermanos. ¿Sí? Otro propósito, hermanos, del matrimonio también es evitar impurezas. Que estos son los dos más, conforme los otros que hemos visto ser compañía, etcétera, ¿no? Pero estos son los dos más relevantes, hermanos, ¿sí? Dice 1 Corintios capítulo 7, versículos del 2 al 5. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. ¿Sí? ¿A causa de qué? De la fornicación. ¿Qué es la fornicación, hermanos? ¿Sí? A causa de eso, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no se os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma, hermanos, el matrimonio evita esas impurezas, hermanos? La tentación que hay, tanto en los hombres o en las mujeres, de tener intimidad, tiene, hermanos, que hacerse dentro del matrimonio. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, tanto los hombres como las mujeres, de descuidar ese aspecto. A no ser, hermanos, que sea por mutuo acuerdo, como dice la palabra, hermanos. ¿Sí? A no ser que haya un mutuo acuerdo, donde, hermanos, no se tenga intimidad por dedicarse, hermanos, a la oración. o en caso, perdón, de algún problema, hermanos, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, hermanos. 1 Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9, un poquito más adelante de donde estábamos, hermanos. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno, ojo lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de la continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cuántos hemos conocido, hermanos, dentro del catolicismo romano, hermanos, a los sacerdotes? Que se les obliga, hermanos, a hacer voto de castidad. Pero ¿qué pasa, hermanos? Son los lugares donde más alto índice de violación hay entre el mismo clero y el clero con los feligreses, hermanos. Entonces, si no hay ese don de continencia, hermanos, es mejor casarse. ¿Sí? La fórmula divina, hermanos, que Dios ha establecido, o el medio que Dios ha establecido para que el hombre o la mujer puedan luchar contra el pecado de la lujuria, sencillo, hermanos, el matrimonio.
no hay de otra. Es el matrimonio, hermanos. Hasta aquí, hermanos, ¿vamos bien? ¿Sí? En lo referente al matrimonio. Ahora vamos a ver en el tercer punto, hermanos. Hay una restricción, hermanos, ¿sí? Hay una restricción dentro del cristianismo, hermanos, para el pueblo de Dios al momento de casarse. Para los solteros, nada más mi hermana Araceli, bueno, mi hermana Marisabel, mi hermana Marta, que inclusive, hermanos, en algunos aspectos pudieran contraer matrimonio. Hay restricciones, hermanos, ¿sí? Hay restricciones. Mis hermanos que ya están casados, hermano, ¿sí? Hay algo bien importante, mis hermanos, ¿sí? A veces llegamos al conocimiento del Evangelio una vez ya casados, ¿sí? O a lo mejor por desobediencia, hermanos, antes también teníamos conocimiento, pero por X o Y situación, hermanos, contrajimos matrimonio con alguien inconverso, ¿sí? Que, hermano, no va a decir, entonces si se casa con un no creyente, ya no es cristiano. Digo, no está dando frutos, pero eso no es lo que afirma el cristianismo. Un cristiano es aquel que se ha arrepentido de sus pecados y confía en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que es cierto, hermanos, puede evidenciar un no fruto al contraer nupcias con un no creyente, esa es la realidad, ¿sí? Y si esa persona está sometido, hermanos, dentro de una iglesia, es miembro dentro de una iglesia, por ejemplo, aquí como Torrefuerte, hermano. Si alguna de las hermanas solteras, hermanos, aquí en Torrefuerte, que es miembro de la iglesia, quisiera casarse con un no creyente, la iglesia, hermanos, tiene la autoridad de exhortar a esa hermana y prohibirle casarse, hermano. Van a decir, hermano, ¿y por qué prohibirle? Sí, prohibirle. Ahora, hermanos, la persona, si quiere hacer caso, hermanos, si quiere someterse, hermanos, en ese sentido, pues mostraría fidelidad a Dios, hermanos, ¿sí? Y se sometería. Si no quiere, hermanos, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir? El proceso disciplinario, hermanos, ¿sí? Hacerle ver que está mal, ¿sí? Y llegar al punto hasta tenerle, hermanos, por no creyente, hermano. Y hermanos, aunque se escuche fuerte, pero es la realidad, entregarle a Satanás si decide hacerlo. Ahora, pasa eso y después en un futuro reconoce que estuvo mal y se arrepiente. ¿Se le recibiría? ¿Se le predicaría el evangelio, hermano? ¿Sí? Si hay una manifestación de arrepentimiento, ¿sí? Se le reconocería, o bueno, se le examinaría primero si ese arrepentimiento es real, ¿sí? Y por qué no buscar la restauración, hermano, ¿sí? Pero, hermanos, esa restricción, hermanos, es importante que se tome en cuenta, hermano. Hay muchos lugares, hermanos, donde ven muy extremista el que la iglesia se mete en estos aspectos del matrimonio de las jovencitas y de los jovencitos. En algún tiempo, hermanos, yo lo pude haber pensado así. Después dije, hermanos, analizando más las cuestiones del matrimonio, hermanos, y estudiando más los aspectos confesionales, hace un tiempo me convencí perfectamente, hermano, que la iglesia, hermanos, tiene la autoridad para, hermanos, evitar que la persona o la jovencita o el jovencito contraiga matrimonio con alguien que no sea creyente, hermano. Y en caso, hermanos, de que esta persona siga en su necedad, pues entonces la iglesia procederá a expulsarle de la iglesia y tenerle por gentil, por no creyente, hermano.
Entonces, las escrituras nos enseñan claramente, hermanos, que es pecaminoso que un cristiano se case con alguien que no es cristiano. ¿Sí? La mujer casada, dice 1 Corintios 7:39, hermanos, estamos en el mismo capítulo que estábamos ahorita. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que, dice, sea en el Señor, hermano. Entonces, está permitiendo volverse a casar a la mujer, pero siempre y cuando el marido haya muerto. Y no casarse como bien le venga, hermano, sino casarse en el Señor. ¿Y qué es casarse en el Señor? Decirle al pastor de la iglesia, pastor, ¿puedo oficiar un servicio para casarnos con X personas? No, hermanos, casarse en el Señor es casarse con un creyente, hermano. ¿Sí? Eso es casarse en el Señor. Entonces eso se requiere. 2 Corintios 6:14 nos da una advertencia, hermanos. No nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sí? Entonces, este mandato, hermanos, nos requiere que tanto los hombres solteros como las mujeres solteras cuiden sus compañías, hermanos. ¿Sí? Cuiden con quién andan. Cuiden con quién se relacionan. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? Porque las compañías, y ojo, no estoy diciendo, hermanos, que los solteros y las solteras que se congregan aquí no tengan compañías no creyentes. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado con la relación de compañía que tenemos con ellos, hermanos. Es muy feo, hermanos, pensar como creyentes que nuestro mejor amigo sea un no creyente. De verdad, sería lamentable, hermano. Sería lamentable para todos, hermano. ¿Sí? Tanto para el que lo afirma como para la iglesia, hermano. ¿Sí? Leía un libro, hermano, sobre las plantaciones de iglesias, hermano. Sí. Decía, muchas veces nos equivocamos, parafraseando un poco, hermano. Muchas veces nos equivocamos con lo que significa plantar una iglesia. Y creemos que plantar una iglesia es tener un lugar o poner un lugar donde la gente va a poder ir a cumplir con los servicios religiosos que demanda la palabra. Y con que te dé el lugar donde la gente puede ir a cumplir con los servicios religiosos que demanda la palabra, como lo es el congregarse el domingo, con eso ya es más que suficiente. Pero eso no es realidad, hermanos. Eso no es plantar una iglesia, hermano. Plantar una iglesia, hermanos, es conformar una familia, ¿sí? Que va a impactar de alguna forma en la comunidad donde está, hermanos. ¿Y qué quiere decir una familia, hermanos? ¿Qué quiere decir una familia? ¿Por qué creen que nos llamamos hermanos? Somos una familia, hermano. ¿Sí? Que ahí van a estar unidos, hermanos. Que ahí vamos a estar en unión todo el tiempo. Y eso es plantar una iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, es necesario, hermanos, que cuidemos esto. ¿Sí? Las compañías que tenemos, hermanos, ¿sí? Pueden ser los medios que utiliza Satanás para sacudir al creyente a casarse fuera del matrimonio. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Lógicamente, en ese sentido, también tenemos que cuidar las compañías de nuestros hijos. ¿Sí? Porque al nosotros instruirlas en el camino, hermanos, esperamos que en un futuro ellos contraigan nupcias con un creyente, hermano. Ahora, hermanos, ¿qué pasa cuando ya eres casado y eres convertido? Ya casado. Ah, como dice que no me una en yugo desigual, me voy a separar de... No, hermano. No es separarse. Es seguirle testificando, hermanos. Es reconocer que ese hogar ha sido santificado
Ojo, hermanos, ¿sí? No estamos diciendo que ya la compañera no creyente, el compañero no creyente, los hijos no creyentes, no estamos diciendo que ya son salvos, para nada. Estamos diciendo que han sido santificados. ¿Qué decimos? ¿A qué nos referimos cuando han sido santificados, hermanos? Que ese hogar, hermanos, ha puesto el primer paso para regresarse al propósito divino de Dios del matrimonio. En el caso de la mujer, hermanos, ¿sí? Va a tener un hogar, ese matrimonio, que si bien es cierto, en la cabeza del hogar no es creyente, pero va a tener un hogar donde la mujer, hermanos, y ustedes no me van a dejar mentir, no va a cansarse de suplicar de rodillas día y noche por la conversión de su hogar. Hermanas casadas con personas inconversas, díganme si no es un clamor día y noche, día y noche, día y noche, hasta llegar al punto, hermanos, a que ese hogar, hermanos, sea doblegado. En el caso de los hombres, hermanos, no vamos a decir cuál es más fácil o cuál es más difícil, hermanos, ¿sí? No vamos a decir cuál es más fácil o cuál es más difícil. Pero en algún sentido, hermanos, por lo regular, la mujer no creyente siempre va a buscar, ¿sí?, tener una relación en aspectos, hermanos, de compañía con el esposo. ¿Sí? Es decir, hermanos, es muy común que la mujer no creyente, el esposo creyente le diga, ¿sabes qué? Vamos a comer el viernes en la noche. Difícilmente una mujer inconversa le va a decir al esposo, no, no quiero. ¿Verdad? Entonces, en algún sentido, hermanos, el hombre, hermanos, en ese, haciendo uso de ese deseo de la mujer de estar en compañía con el hombre, ¿sí?, es en algún sentido, hermanos, la forma en la que puede trabajar en esa santificación. Y el hombre, hermanos, creyente, puede empezar a practicar los medios que Dios ha establecido, ¿sí?, que la adoración familiar, el congregarse los domingos, el congregarse entre semana cuando la iglesia lo decide, etcétera, etcétera, hermanos, ¿sí? En ese sentido el hombre lo hace, hermanos, ¿sí? Ahora, hermanos, algo bien importante, hermanos, ¿sí? Es necesario que el creyente, hermanos, examine la profesión de fe de la persona con la que quiere contraer matrimonio. Hermanos, lamentablemente, hermanos, el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿sí? Así es, hermano. Y dentro de la misma congregación o inclusive en otras congregaciones, hermanos, donde pueda, hermanos, el joven o la joven contraer matrimonio con alguna persona, pudiera ser, hermanos, que es un falso creyente, hermano. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen que, hermanos, examinar esa profesión de fe. Es decir, hermanos, si es un hombre, verificar, hermanos, si esa mujer es una mujer entregada a las cosas de Dios, es una mujer que sirve en la iglesia, es una mujer que se somete a sus padres, ¿sí? Hermanos, si una mujer no se somete a sus padres, es muy difícil que se vaya a someter a su esposo. Mujeres, ¿qué ver en un hombre? Es un hombre que todo el tiempo está entregado a la iglesia, que está sirviendo en la iglesia, ¿sí?, que honra a sus padres, ¿sí?, que se somete al liderazgo de la misma iglesia, a los oficiales puestos en la iglesia. Ok, entonces este hombre puede ser el candidato para el matrimonio, hermanos. Y entonces, esa es la restricción cristiana, hermanos. Y ahora vamos a ver, hermanos, la restricción natural. La restricción cristiana, hermanos, es con un creyente. La iglesia debería vigilar que los que no están casados se casen en eso, hermanos, ¿sí?
¿Por qué, hermanos? Les digo que la iglesia debe de vigilarlo, hermanos, porque al final de cuentas la iglesia es la responsable, hermanos, de guiar en ese sentido. ¿Sí? De hecho, hermanos, un paréntesis nomás para regresar a ese punto. Hay muchas iglesias que cuando se van a casar un jovencito de una iglesia y una jovencita de otra iglesia, entre los pastores, hermanos, cuando el pastor es un ministro que ve por el bien de sus ovejas, entre los pastores hablan para un pastor ver cómo es la otra oveja y el otro pastor ver cómo es la otra oveja. ¿Sí? Para conocer, hermanos, el estatus de las ovejas. ¿Sí? Y que se hable con la seriedad que se debe, hermanos. ¿Sí? La restricción natural, hermanos, ¿sí? Levíticos 18, versículos del 6 al 18. ¿Alguien me puede hacer el favor de leerlo, hermanos? Levíticos 18, versículos del 6 al 18, ¿no? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrirle su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, tu desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, tu desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer de tu hijo es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientes hermandad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Amén, hermano. Gracias, hermano. Entonces, las reglas, hermanos, sobre la consanguinidad en la que se deben contraer los matrimonios, hermanos, está dada aquí en Levíticos 18. Todo aquel, hermanos, pariente, ojo, hermanos, que es más cercano a lo que es un primo hermano, está prohibido. ¿Sí? Totalmente prohibido. La Biblia no prohíbe en este capítulo el matrimonio entre primos y hermanos. Aunque hoy, hermanos, médicamente muchos afirman que no es correcto. Pero no hay, hermanos, no encontramos ninguna prohibición bíblica. Ahora, hermanos, con esto no estoy llamando a que busquemos a ver con qué primo hermano nos queremos casar. No, hermanos, tiene que cumplirse las mismas reglas, hermanos, creyente. ¿Sí? Ahora usted me podría decir, hermano, pero hermano, esas leyes son del Antiguo Testamento, ¿qué no que con la venida de Cristo eso fue abolido? Primero, hermanos, estas no son leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales, hermanos, eran dadas en primera instancia solamente a Israel, ninguna otra nación, hermanos. Sin embargo, estas leyes, los gentiles eran juzgados por la violación de estas leyes. Levíticos 18:24 nos dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Hermanos, está emitiendo un juicio, hermanos, de que en esas cosas, violentando eso que anteriormente le había dicho, las naciones que él había hecho, ¿sí?,
habían quebrantado eso, hermanos, eran juzgadas por eso. Sin embargo, también estas leyes de Levítico 18 son confirmadas en el Nuevo Testamento. Marcos 6:18 nos dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Sí? En referencia a Levíticos 18. 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, haciendo referencia a esas leyes, hermanos. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que hemos estudiado durante este tiempo de la confesión que no solo los 10 mandamientos aplican a nosotros. Hay leyes del Antiguo Testamento, hermanos, que son de aplicación. A menos que una ley en principio, ¿sí? Que una ley en principio o específicamente sea abolida, no aplica a nosotros. ¿Sí? Pero hermanos, si las leyes en principio o específicamente no han sido abolidas, aún las leyes del Antiguo Testamento sí aplican a nosotros. El caso de las leyes ceremoniales, hermanos, específicamente, hermanos, ¿sí? Y en principio todas han sido abolidas. Hay ciertos principios de las leyes civiles que nosotros los podemos agarrar para aplicarlo en el Nuevo Testamento, porque está permitido. ¿Sí? La ley moral de Dios sabemos, hermanos, que son los 10 mandamientos que no han sido abolidos y que siguen vigentes. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos afirmar esto de forma muy sencilla en el tema que estamos viendo hoy, hermanos? El matrimonio, hermanos, no aparece en los 10 mandamientos. Sin embargo, es un principio establecido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que ir cuidando, hermanos. ¿Sí? Esto es referente al matrimonio, hermanos, ¿sí? ¿Alguien tendrá alguna duda, hermanos, algún comentario referente a esto, hermanos, que pueda, ya sea, hermanos, enriquecer la clase o buscar, hermanos, resolver esa duda, hermano, referente al matrimonio, hermano? ¿Todo sí está claro? ¿Sí? La próxima semana, hermanos, vamos a hablar acerca del capítulo 26. ¿Alguien sabe cuál es el capítulo 26, hermano? ¿Alguien se acuerda cuál es el 26? No me respondas. A mi esposa le digo que no me responda. De la iglesia, hermano. ¿Sí? La iglesia. Sí, logramos identificar esto, hermanos, ¿sí? Juramento, ¿sí? Matrimonio. La relación que hay entre esos. Y de repente sale la iglesia. Esta parte de la iglesia, hermanos, es la más larga de la confesión. ¿Sí? Son 15 artículos, hermanos, que se desglosan. Hay algunos temas, hermanos, que ya hemos tocado los días martes sobre de la iglesia. ¿Sí? Quienes han venido los días martes van a recordar. Sin embargo, es necesario que retomemos algunos aspectos para recordar, hermanos. ¿Sí? Nos va a llevar a algunas clases, hermanos. ¿Sí? Yo les pido, hermanos, de favor, que así como lo hacemos para los martes, leamos, hermanos, estos 15 artículos. O mínimo, hermanos, los primeros 4, ¿sí? Que son por los que iniciaremos. Mínimo los primeros 4, hermanos. ¿Sí? Si no hay dudas, hermanos, vamos a orar, hermanos, y después de esto vamos a tener un receso, hermanos.